parte del triduo pascual, que revive y conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor, hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía y sin embargo ofrece la comunión a sus fieles, una comunión a la que podremos unirnos nosotros espiritualmente junto al Santo Padre. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Acuérdate, Padre, de tu gran misericordia E proteggi sempre y santifica questa tua con tu eterna famiglia, protección a esta familia alla tuya, quale por la que tuo Cristo, Figlio, tu Hijo, inaugurò nel suo sangue il mistero instituyó pasquale, por medio de su che sangre vive e regna el nei misterio secoli dei pascual, secoli. que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el siervo de Dios, el dolor inocente es redimido y redime. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agrandarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inquietudes. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errante como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días,
y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Acompañamos a Jesús en la cruz, haciendo nuestra esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me ve defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Respondemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Respondemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre mi servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es la imagen de los auténticos ministros del Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de su propio sufrimiento qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. La palabra nos enfrenta con el siervo de Dios, Jesús, sentenciado a muerte, cubierto con el manto del desprecio y la humillación. Que al final de nuestra misión podamos decir como Jesús: todo se ha cumplido. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas,
al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote. Caifás, Simón Pedro, permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo:
Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió. Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados No encontró en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo. Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió. Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban. Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él se hace rey, el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo escrito, escrito está.
Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mis túnicas. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
como ya se dieron cuenta, esta celebración es bien distinta. No es una misa, porque la misa la estamos celebrando desde ayer. Si ustedes recuerdan bien, ayer no hubo saludo final, no hubo bendición final. Hoy tampoco hubo lo que habitualmente hacemos cuando comenzamos la Eucaristía, la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. No hubo nada de eso, directamente pasamos después de un momento de postración, de reconocer un poco la indignidad de cada uno de nosotros ante la majestad de Dios, que hoy está dando su vida, o que hoy dio su vida por nosotros. Entonces, por eso es como todo un bloque, es toda una continuación. Ayer comenzamos la Eucaristía y la mesa era lo principal, por eso la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el pan, podemos decir así, ese pan que es tan habitual en la casa de cada uno de nosotros, y que en ese mismo gesto del pan está expresado gran parte también de lo que estamos celebrando hoy. Ya hoy no es importante el altar, sino hoy importante la cruz, y por supuesto la lectura de la pasión, ¿no? Las lecturas. Hoy se basa más en la liturgia de la palabra, la liturgia de la pasión del Señor. Y ese pan que por ahí decimos que es tan común en la familia, es también como un símbolo de la vida de Jesús. Porque ese pan que se hace con muchas espigas, con muchos granos, tiene que ser molido, tiene que ser triturado, muy parecido a lo que nos hablaba la primera lectura hoy, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Pero también cuando nosotros vamos a comer, el pan se parte y se reparte, y eso es lo que hace Jesús también por nosotros, ¿no? Sobre todo en este día, ¿no? Hoy, este día, vemos a un Jesús que está partido, un Jesús que está roto, un Jesús sangrante realmente, un Jesús que está herido. Y podríamos decir herido por nuestros pecados, por nuestros errores, nuestros desvíos, pero hoy no tenemos que apartar tanto la mirada y ponerla en nosotros. Hoy la mirada la tenemos que poner en Jesús. Y no tanto en nuestros pecados, es cierto, nosotros matamos a Jesús, nosotros condenamos a Jesús, pero hoy miremos el lado amoroso de Jesús, el lado amoroso de Dios, el amor de Jesús, el amor de Dios. Ese amor que, como decimos, es hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. Y realmente hasta la última gota de sangre, porque eso fue lo que pasó con Jesús, fue perdiendo su sangre, y por eso su muerte también fue relativamente rápida, porque a las 3 de la tarde, dice, ya había muerto. Recordamos, la pasión comenzó después de la última cena que recordábamos anoche. Hasta ahora Jesús ya hubiera muerto. Pero generalmente los otros condenados que no habían sido tal vez tan flagelados como fue Jesús, entonces los otros duraban hasta un día y medio, una muerte dolorosísima, porque generalmente se terminaba uno asfixiando. Y más Jesús, que quedó sin sangre, entonces era como que si todo su cuerpo se iba pegando. Y por eso también se admira de que haya muerto tan rápido, ¿no? Esa muerte de Jesús. Y sobre todo una muerte dolorosísima, pero que Jesús no se le escuchó de él ningún reclamo. Entonces, esta Eucaristía que estamos celebrando, que comenzamos ayer con el símbolo de la mesa, del altar, hoy el símbolo es la cruz, mañana será el sepulcro, y el domingo, por supuesto, el sepulcro vacío. Y ahí entonces estaríamos terminando esta gran Eucaristía. Por eso quiero que les quede bien claro, es todo un bloque lo que estamos celebrando. Hoy tampoco va a haber despedida, hoy tampoco hay bendición. Sí, mañana a la noche, que estamos anticipando entonces lo que llamamos la vigilia, estamos adelantando lo que es la misa de resurrección. Entonces, al leer también hoy la pasión, este relato importante de la pasión, es una experiencia de tremenda intensidad, porque esta lectura se despiertan en nosotros también los dramas más profundos. Por un lado los dramas de Jesús, pero también por otro lado también se pueden ir despertando nuestros dramas.
se despierta nuestra resistencia al amor, las veces que fuimos resistidos al amor o que nosotros ponemos resistencia a ese amor de Dios. Cómo Jesús trataba en San Juan lo pone un poco más silencioso, según San Lucas lo pone a Jesús más misericordioso, ¿no? Cada uno de los evangelistas tiene una característica. Siempre el Evangelio de San Juan se lo lee el Viernes Santo y los otros 3 evangelistas se lo va alternando en 3 años. Es decir, que solamente 2 veces se lee la Pasión. El Domingo de Ramos, que lo hemos celebrado hace poquito, ahí leímos la Pasión según San Mateo, el año que viene de Marcos y después de Lucas. Pero el Evangelio de San Juan, la Pasión de San Juan, esa sí la leemos todos los Viernes Santos. Entonces destacamos eso, cada uno tiene sus características. Y vemos entonces cómo nosotros le ponemos resistencia al amor de Dios, nuestra dificultad para aceptar los límites de la vida, nuestro rechazo ante el sufrimiento, el recuerdo de nuestros pecados e infidelidades. Pero como decía, si lo hacemos en oración e invocando la ayuda del Espíritu Santo, puede ser una experiencia también de mucha purificación y de liberación para cada uno de nosotros, ¿no? Una purificación interior. Por eso, que no sea solamente 2 veces al año que meditemos la Pasión. Si bien es un texto largo, pero qué lindo que uno también en distintos momentos o en distintas veces al año pueda tener este contacto con la Pasión del Señor. Y más allá, como decimos, que por ahí, bueno, hay mucha sangre, hay mucho dolor, pero sobre todo no hay que quedarse en eso, hay que quedarse en el amor. Es un Dios que está dispuesto a sangrar, está dispuesto a recibir heridas, ultrajes, lo que sea, todo por amor a vos, por amor a mí. Por eso tenemos que leer la Pasión también en una actitud de contemplación, porque Él es el importante. Por eso decía, tal vez en otro momento nosotros vemos nuestros pecados y nos golpeamos el pecho por esos pecados. Hoy, en esta lectura de la Pasión, en este día, tenemos que destacar que el importante es Jesús, que Él sea el centro. Él es digno de ser contemplado, de ser adorado, de ser exaltado, ¿no? La reflexión sobre nuestra vida, nuestra respuesta, no debe opacar lo principal, ¿no? Que lo principal es el espectáculo del amor desbordante de un Dios que está dispuesto y que dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso la mirada debe ser más centrada en Él que en nosotros mismos. Es cierto que nos podemos ir comparando, y está bueno eso en otro momento, ir comparándose con cada uno de los personajes y decir, yo soy Pilato, yo soy Herodes, yo soy Caifás, yo soy Pedro, yo soy Judas. Podemos ir comparándonos y ver con cuál nos identificamos. Pero hoy, ojalá que de alguna manera, mínimamente, en algo nos podamos comparar con Jesús. Pero sobre todo que sea Jesús el centro de esta celebración. También al final vemos que aparece la figura de su madre, ¿no? Cómo este Dios tan humilde, este Dios siendo rey, ayer lo veíamos que se hizo esclavo, que se hizo servidor, siendo el Todopoderoso se hizo uno necesitado de todo también porque se hizo hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Por eso vemos también cómo este Jesús que vivió pobremente, que fue su lema de vida, por así decir, la pobreza, vivió sencillamente, no se llevó nada. No se llevó nada después de muerto, lo dejó todo. Muchas veces nosotros con el afán de tener, creemos que nos vamos a llevar todo después de muerto. Se lo repartirán los herederos. Pero como decía el Papa Francisco, nunca vi detrás de un cortejo fúnebre un camión de mudanzas. Y así Jesús lo compartió todo. Ayer nos dejó su cuerpo, nos dejó la Eucaristía como un gran tesoro, como un gran regalo. Hoy nos deja otro tesoro, un tesoro importantísimo, que es la que lo dio a luz, que es la que lo cuidó, que le enseñó, que lo mimó, que lo acompañó. Hoy nos deja ese gran tesoro que es su mamá. Mujer, aquí tienes a tu hijo, le dijo, y después, aquí tienes a tu madre, le dijo a Juan.
Entonces, en esa imagen de Juan estamos cada uno de nosotros. A nosotros nos regaló su madre. Este es el Dios, y este es el Dios que ama, que por supuesto se preocupó por su mamá también en el último momento y le pidió a Juan que la cuide. Pero también nos está diciendo a nosotros que la cuidemos, que la adoptemos, que la tengamos a nuestro lado. Ese es el Dios que tanto ama, que no solamente dio su vida por nosotros y cargó con nuestros pecados, sino que también quiso compartir sus tesoros. Y uno de ellos era, por supuesto, la Virgen María. Nos dejó el tesoro de todas sus enseñanzas, nos dejó el tesoro de conocer al Padre, porque en cada parábola, en cada enseñanza nos iba revelando el misterio de Dios Padre. Que si bien los profetas lo iban anticipando, pero plenamente ya fue Jesús el que lo dio a conocer. Por eso este es el Dios que tenemos, un Dios que da a luz a una nueva humanidad, teniendo su dolor de madre a la entrega del Hijo en la cruz. Ahí está la madre de Jesús, ahí está Jesús regalándola, dándonosla como madre también nuestra. Por eso Jesús soportó en la cruz no solamente el dolor físico, sino también toda la variedad de angustias que suelen pasar por nuestro corazón humano. También vivió la tristeza, el miedo, la desilusión, el cansancio, el abandono. Todo eso vemos cómo lo fue viviendo también en el momento de la cruz y sobre todo también en todo el relato de la pasión que teníamos hoy. Pero para que en la cruz estuviera también el dolor de las madres cuando ven sufrir a sus hijos, para eso estaba María junto al crucificado, con una espada, por supuesto, atravesando su corazón materno. Qué bueno también tener en cuenta hoy en la hora santa, en la mañana cuando estábamos ahí frente al monumento y estuvimos haciendo un momento de oración, muchas mamás preocupadas por sus hijos. ¿Y por qué no entonces, ya que hoy la tenemos a María como madre, por qué no confiarla a nuestros hijos a ella? Por supuesto que ella va a ser un buen medio y transmisor para que Jesús entonces reciba esas peticiones. Y Jesús se las entrega al Padre. Siempre las preocupaciones de las mamás. Qué bueno también tener presente a las mamás hoy que han perdido a sus hijos, algunos de sus hijos, que generalmente uno piensa que los hijos van a sobrevivir y a veces hay mamás que tienen que enfrentar también el dolor, la agonía de perder un hijo. Y eso lo experimentó también María, ¿no? Entonces, si estás viviendo esa situación, ¿por qué no pedirle a María que te ayude? María supo sobrellevar ese dolor. Por supuesto que a los pocos días su hijo resucitó, pero no significa que lo tuvo para siempre, ¿no? Porque Jesús a su debido tiempo fue hacia la casa del Padre. Pero también lo que empezamos a vivir nosotros hoy, que ya lo empezamos ayer con la liturgia del Jueves Santo, es lo que le da sentido a todo nuestro dolor, a todo el sufrimiento. Por ahí, en los mensajes que uno va recibiendo en estas horas santas, de todos estos días, que ya son varios días desde que comenzó la cuarentena, siempre hay personas que piden por sus seres queridos. Y esto que estamos celebrando ahora es lo que le da sentido a la esperanza por la pérdida de ese ser querido. Por eso, no desviemos la mirada a nosotros. Hoy tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar al Hijo de Dios, mirar también a Dios, al Creador, mirar a ese Dios que nos envió a su Hijo, mirar a ese Hijo que dio su vida por nosotros. Pidamos entonces al Señor que podamos gozar de ese amor, que podamos sentir, que podamos experimentar el amor infinito, misericordioso, grandioso, eterno. Todos los calificativos entrarían para el amor que Jesús nos tiene. Y por eso entonces entregó su vida por nosotros. Pero entregó su vida no porque fuera un masoquista y le guste el dolor, entregó su vida por amor a nosotros. Jesús es como, pongo ese ejemplo, cuando si se está incendiando una casa y el papá entra a la casa para rescatar a su hijito porque quedó durmiendo en su cunita, ¿no? Y por supuesto que al entrar en esa casa tal vez se quemó. Ese papá no entró a quemarse a la casa, entró a salvar a su hijo. Jesús no vino al mundo
para morir en la cruz, vino para salvarnos. Como consecuencia, entonces, está esta entrega de la cruz. Pero Él la asumió con amor, la asumió por amor. Que esa sea la palabra que clave en este día, el amor de Dios, que es capaz hasta de dar su vida por nosotros. Podemos decir entonces una oración: lléname de tu gracia, Señor, afiánzame con tu poder, para que también yo pueda estar a tu lado en la pasión y acompañarte también permaneciendo fiel junto a la cruz, contemplándote junto a la Madre. Que yo también pueda ser como María, como las otras Marías, como Juan, que yo pueda estar siempre al lado de tu cruz, Señor. Que no te abandone, que así sea. En este día nos unimos con nuestro amén en la oración universal que el celebrante elevará a Dios pidiendo por todas las intenciones de la Iglesia y del mundo entero. Acá arriba. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Vamos a hacer después de cada invocación, nos ponemos de rodillas, cada uno en su casa también va a hacer este gesto. Oramos por esa intención que el guía va poniendo. Y cada oración termina con la oración del sacerdote. Por eso sí nos ponemos de pie. En los momentos de silencio nos vamos arrodillando. Ustedes en su casa también van a hacer este gesto. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. También oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Luis Armando Collazul y por todos los obispos, presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el
cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asiste y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló al Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. En su casa también nos ponemos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven a gozar de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes. También oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.
Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. En este tiempo especial de pandemia, solo el sacerdote besa la cruz. Ella es el símbolo de la entrega y el amor infinito que Dios nos tiene. Ustedes en sus casas repitan este gesto, renovando el compromiso de seguir el camino del amor y del servicio. Este es el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz. Este es el árbol de la cruz. En este momento, como decía la guía, soy el único que voy a hacer esta veneración de la cruz. Después ustedes lo harán en su casa. También es un gesto que por ahí se nos pide, y si es oportuno, de sacarnos la casulla y el calzado, como para demostrar también este gesto de humildad, y como decimos siempre cuando comenzamos cada Eucaristía, somos débiles, frágiles, no somos nada ante ti, Señor.
la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiera te quisiera. Vamos a tener también un momento recordando a nuestra mamá, como hoy veíamos que nos las dejó por regalo. Jesús en la cruz. Queridos hermanos, he adorado la cruz, también ustedes lo estarán haciendo, lo habrán hecho, o lo van a hacer en su casa. No adoramos la cruz por la cruz misma, adoramos a quien está colgando en la cruz. En esa cruz, nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor, todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Si la semilla muere, nace una nueva flor. Nuestro dolor florece, Madre en la redención. Sobre tu alma herida, brota
Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Somos también ahora hijos como Jesús. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Madre corredentora, hoy nos has dado a luz. Al compartir el pan consagrado el Jueves Santo, nos unimos a los sentimientos más hondos de Jesús y junto con Él nos sentimos capaces de asumir nuestro compromiso cristiano. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Al compartir el pan consagrado el Jueves Santo, nos unimos a los sentimientos más hondos de Jesús y junto con Él nos sentimos capaces de asumir nuestro compromiso cristiano.
adoro con fervor, deidad oculta. Estás bajo esas formas escondidas. A ti mi corazón se brinda entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas su palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad por la verdad divina. Oh, memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta contemplándote, goce por siempre de tu clara vista. Oh, memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación de este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a inclinarnos para recibir una bendición distinta. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.